A usted muchas gracias por estar todo el día en sintonía de TN23. Nuestras opciones siempre las repetimos, es importante: televisión abierta, canal 23, sistemas de cable más de 600 en todo el país con esa cobertura completa en la República, y en el internet para todo el mundo, chapintv.com, así como lo ven en nuestro cintillo chapintv.com. Únicamente usted digita eso y entra a un mundo de información, entre ello pues nuestra transmisión completa de TN23. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, media hora para el análisis de temas importantes. En este caso, ¿qué más importante que para todos los guatemaltecos? El tema de la salud. Ha causado preocupación a distintos niveles, pero se están buscando soluciones. En una parte de estas soluciones ha ingresado el sector privado también para este apoyo, pero hoy vamos a conocer cómo será este apoyo, este aporte del sector privado en Guatemala. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Carmen Lucía Salguero, coordinadora del área social de Fundesa. Bienvenida. Gracias, Víctor. Gracias por tenerme en tu programa. Buenas tardes a todos los televidentes. Pues en efecto, el día de ayer Fundesa firmó un convenio de cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas y Fundesa. Fue lanzado públicamente por el presidente de la República, Jimmy Morales. Se dio a conocer cuáles son los alcances del proyecto y bueno, lo que nos une detrás de toda esta iniciativa es una gran preocupación por el estado calamitoso, nunca antes visto, de la salud de la mayoría de los guatemaltecos, que estamos hablando más o menos, según los cálculos de los expertos, un 60% de la población no puede pagarse los servicios de salud, no tiene acceso a servicios de salud. Aproximadamente 14 millones de guatemaltecos no cuentan pues con un servicio que les permita tener una salud, crecer sanos y ser saludables y desempeñarse pues una vida productiva de manera óptima. Entonces, en esa línea de preocupaciones hemos venido trabajando muy de cerca con el Ministerio de Finanzas y Salud y encontramos que en las mejores de las capacidades del empresariado guatemalteco es traer al servicio de la gestión pública estas mejores prácticas empresariales para eficientar el gasto público y promover la agenda de transparencia del gobierno del presidente Jimmy Morales. Para llegar a este punto de crisis en el sistema de salud, pues tuvo que ocurrir muchas situaciones antes. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de este tema durante todos estos años? Sí, el problema de la salud en Guatemala es histórico, es un problema de enfoque para empezar a hablar del tema. El enfoque, según lo que nos explican los expertos y para que los televidentes de la ciudadanía en general lo entienda como yo lo he logrado entender, es que en Guatemala el enfoque de la salud, de los servicios de salud, es un enfoque curativo. La gente llega a los hospitales a curarse enfermedades que podrían haber sido prevenidas a muy temprana edad. Y entonces, pues evidentemente en cualquiera de los casos en la vida es mucho más caro, mucho más difícil y menos inteligente en todo sentido resolver problemas que prevenirlos. Lo mismo es en la salud. La salud en Guatemala para la mayoría de los, como decíamos hace un momento, no es un bien, es un servicio que no es accesible y entonces nacen, crecen y se desarrollan su vida con enfermedades crónicas, o sea, ya es una población crónicamente enferma, que es lo que le llaman altos niveles de morbilidad, ¿verdad? Entonces, claramente una población de esos números, con esos números en cantidades, llegan a buscar curarse a los hospitales. Entonces, no es ninguna sorpresa que un hospital sea, por un lado, ineficiente o esté colapsado de la cantidad de gente enferma que llega a buscarse atención curativa, y segundo, pues es un barril sin fondo, ¿verdad? Es decir, va a ser siempre y no les va a alcanzar nunca ese enfoque de curar, ¿verdad? En lugar de prevenir. Por otro lado, pues está el tema de cómo se gestiona la salud pública. El Ministerio de Salud ha demostrado, digamos, de manera catastrófica también, que no es un buen gestor de servicios de salud,
que debería dedicarse o enfocarse a la rectoría de la salud en el país y que buscar otras formas de prestar servicios, pero que en el fondo es un modelo también súper antiguo, el modelo de la oferta de servicios en lugar de financiar la demanda real de servicios del pueblo de Guatemala. Entonces, ahí tampoco le va a alcanzar nunca el dinero porque está ofreciendo servicios que no sabe realmente si los necesita y en qué cantidades las necesita. Me imagino que también afecta mucho el constante cambio de autoridades en el ministerio. Pues evidentemente todo pasa por las personas que están dirigiendo las entidades, las instituciones del Estado. Hay un tercer factor, Víctor, que no quiero mencionarlo porque todo lo vivimos, es la corrupción. La corrupción ha sido, hoy mueren más personas en Guatemala a causa de la corrupción que los 36 años de conflicto armado interno del país, y las personas están cayendo, pues como hemos visto, lamentablemente niños y adultos fallecen todos los días porque no hay insumos suficientes, y los médicos los vemos todos los días también haciendo un llamado a la necesidad de contar con insumos porque ellos viven en la prestación de servicios, de su vocación, pero la corrupción, en los malos manejos, la negligencia es un problema que ha venido creciendo con los años, ¿verdad? El sistema de salud prestaba mal que bien algunos servicios y la gente tenía acceso a nivel comunitario en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que son los hospitales, pero ahora pues más o menos cuando desbarataron el primer nivel de atención, se quedaron más o menos 4 millones de personas sin servicios a nivel comunitario, ¿verdad? Que es la parte preventiva de muchas de las enfermedades que luego se complican. Entonces sí, las personas, el liderazgo, negligencia, y aquí hay responsables, ¿verdad? Que estuvieron en esos cargos públicos que se debían a la población, y hablando, digamos, del tema del convenio, es precisamente la decisión respecto a qué se tiene que comprar y cuándo se tiene que comprar y en qué cantidades se tiene que comprar en términos de medicinas, insumos quirúrgicos y servicios no personales, o sea, cualquier servicio que no tenga que ver con personal. Estos expertos, pues, ¿qué es lo que van a proponer o cuál es su trabajo? Son expertos de clase mundial, o sea, son guatemaltecos, es un equipo de 12 consultores con amplia experiencia a nivel internacional y nacional en el manejo de inventarios, en el manejo de sistemas de logística, de eficientar toda la parte de la cadena de abastecimiento, en este caso, el modelo que se va a trabajar es los consultores se van a meter dentro de los equipos, van a ser parte de los equipos de las unidades ejecutoras en 6 hospitales claves del país. Estamos hablando del Hospital Roosevelt, San Juan de Dios, el Hospital Regional de Occidente en Xela, el Hospital de Zacapa, Cobán, Escuintla y Antigua. Son hospitales que por condiciones demográficas y otros perfiles epidemiológicos son claves y además generan mucha demanda en compra de cosas, ¿verdad? De insumos. Entonces los consultores van a trabajar mano a mano todos los días con los equipos y responsables del Ministerio de Salud en los hospitales para empezar a hacer lo que mejor saben hacer ellos, que es estudiar la demanda, entender los modelos estocásticos, probabilísticos, que es una ciencia de la estadística que lo que hace es que modela, ¿verdad?, a través del tiempo cómo se comportan ciertas variables y que por tanto te indican, en el caso de medicinas, ¿verdad?, eventualmente van a saber, y muy rápido, qué cantidad de qué medicinas el hospital debería de estar comprando. Y en esa línea también pues se van a empezar a generar efectos muy rápido, esperemos, en ahorros que van a servir, digamos, no es un ahorro que se lo va a meter en la bolsa del Ministerio de Finanzas o en el presupuesto de salud, sino que va a servir para orientar ese ahorro
de insumos que compraban, que ahora ya no van a necesitar, por ejemplo, en otras inversiones o en otros insumos. Es decir, que en teoría el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud sí debería alcanzar o al menos pues, cubrir en gran parte las necesidades. Pues mire, esa es otra de las cosas que tenemos que tener claro los guatemaltecos. Guatemala es uno de los países que menos invierte, sino el que menos invierte en toda América Latina en salud. Es el 1% del PIB. El Ministerio de Salud tiene hoy asignados 5.500 millones de quetzales al año, ¿verdad? O sea, para el año 2016. Y es evidente que el dinero no les está alcanzando, ¿verdad? El dinero no les va a alcanzar, pero además el desfinanciamiento crónico de la salud en Guatemala es evidente y tiene que ser resuelto. Pero tiene que ser resuelto a la vez que se generan eficiencias, ahorros y transparencia. Volviendo al tema del presupuesto, Víctor, el problema es que hoy el país tiene 16 millones de habitantes y el Ministerio de Salud está operando con el mismo presupuesto que hace 15, 20 años. Entonces no hay una proporción directa y correlativa a ese crecimiento poblacional. Y si a eso le agregamos una población crónicamente enferma que demanda servicios muy caros en los hospitales, pues es que no hay dinero que les alcance, ¿verdad? Que no se alcance, porque además hay que hacer énfasis, este es dinero de nuestros impuestos. Gracias, en este momento iremos a la pausa, pero volveremos y seguimos conociendo entonces estos pasos que se están dando de parte de distintos sectores para tratar de atacar esa crisis hospitalaria que de todos es conocida. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Rápidamente continuamos con el tema de hoy, muy importante, el aporte que está haciendo en este caso el sector empresarial para paliar esta crisis en el sistema de salud. Seguimos con nuestra invitada, la licenciada Carmen Salguero, coordinadora del área social de Fundesa. Los expertos que ustedes pues, van a aportar, ellos van a tener acceso a todo en el sistema de salud o habrá algunas restricciones. No, el convenio y el acuerdo al más alto nivel con el ministro de Finanzas y el Ministerio de Salud, avalado por el presidente de la República, es que este proceso va a tener éxito únicamente si los consultores tienen acceso a las fuentes primarias de información, acceso a las bodegas donde están los insumos físicos para poder llevar a cabo ejercicios de conteo y trabajar con el personal adecuado, que es realmente el responsable de llevar en el día a día estos procesos, porque parte importante del convenio es que estos expertos puedan transferir conocimientos, trasladar conocimientos y que esos conocimientos y estos modelos de cómo manejar y modelar mejor las necesidades de los inventarios de estos 6 hospitales puedan quedarse instaladas e institucionalizadas. Y en el siguiente momento, digamos, una vez que se concluya este proyecto, se amplíe, digamos, este modelo a otros hospitales del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública. Usted hace mucho énfasis en el tema inventarios y en el tema bodegas. ¿Por qué la importancia de estos? Los inventarios implican directamente dinero, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Finanzas, a través de datos que le ha pasado al Ministerio de Salud, nos ha informado que hay más o menos 800 millones de quetzales de inventarios en torno a insumos, medicinas y otras cosas que el Ministerio de Salud no está usando. O sea, es un inventario parado. Muchas de estas medicinas, insumos tienen fechas de caducidad, son productos muy sensibles. Entonces, si estos productos no se están moviendo, es dinero parado, es dinero que no se está usando para otras cosas más prioritarias y eventualmente también van a caducar. Y una medicina caducada no puede ser utilizada, ¿verdad? Entonces, directamente son pérdidas de gran impacto para la salud pública y para nosotros los guatemaltecos, pues son nuestros impuestos que no se están usando de manera adecuada. Entonces, el objeto de este proyecto es, de nuevo, entender y modelar y lograr mejores eficiencias en el inventario que realmente se necesita, entendiendo la demanda de todos estos insumos y medicamentos en estos 6 hospitales
que generan mayor cantidad de compras al año. ¿Cuáles van a ser los plazos de trabajo de estos expertos? Me refiero a cuando comienza, cuando termina, si hay informes intermedios también. Por supuesto, hay un nivel, acuerdos de gobernanza, de seguimiento muy bien establecidos y con toda transparencia, Víctor. El convenio tiene una duración de 10 meses. Esperamos poder estar empezando ya a partir del lunes próximo, o sea, la semana entrante, que los consultores puedan presentarse ante las instancias de salud y de los distintos hospitales y que se comiencen a integrar a la dinámica del trabajo del día a día de estos equipos y poder comenzar a hacer todos estos procesos para los cuales han sido llamados. Por otro lado, van a haber reuniones de seguimiento semanales, interinstitucionales. Los dueños de este proceso es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas como ente responsable de las unidades de compras y de la implementación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Entonces, ambas entidades de gobierno son los dueños y usuarios y beneficiarios directos de los resultados inmediatos, pero el gran beneficiario esperamos, tenemos la fe puesta en que sea realmente el pueblo de Guatemala, los usuarios de los servicios de salud público del país. ¿Cómo lograr, como usted lo ha mencionado, de que no todas las personas lleguen hasta los hospitales, sino que se queden en centros de salud o en otros servidores de servicios? Sí, el modelo, como decía hace un momento, Víctor, el modelo de servicios de salud del país ya está obsoleto y es una catástrofe. Debemos de empezar a conversar abiertamente con las autoridades responsables en este periodo de 4 años, en el Ministerio de Salud, pero con otros también, como el ICS, por ejemplo, para que el enfoque se fortalezca y se invierta aún más, mucho más recursos y pensamiento en cómo podemos hacer esa prestación de servicios de salud curativos a nivel comunitario, donde los expertos nos dicen una y otra vez que más o menos el 70% de las enfermedades que luego se convierten en crónicas, que van a parar a los hospitales, se pueden prevenir a nivel de centros de salud y puestos comunitarios de salud. Estoy hablando de enfermedades prevenibles, por ejemplo, si no se vacuna, como en el país, que retrocedimos 15 años de lo que habíamos logrado en inmunizaciones en tan solo 2 años porque no se vacunó, ¿verdad? Es una de las cosas que ahora, pues el enfoque preventivo a nivel comunitario debería de resolver, ¿verdad? Entonces el enfoque es lo que queremos también hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud y del ICS para que abran el diálogo, ¿verdad? Para que podamos participar más actores de la sociedad. Estamos viviendo en un sistema democrático y entonces eso nos debería de permitir poder contribuir con nuestras mejores ideas a que este modelo de salud pública sea realmente, podamos llegar a decirte, en Guatemala hay una cobertura universal de salud. Usted también enfatizó en el tema corrupción, aparte del trabajo entonces de los expertos en su área. ¿Qué opina Fundesa respecto a ello, a la corrupción? La corrupción no es un tema nuevo, ¿verdad? Es un problema sistémico, es un problema de valores y principios en nuestra sociedad, es una crisis de valores. Yo creo que no es un tema de Fundesa o de empresarios, es un tema de sociedad. Respecto al tema de la corrupción en la salud, es aún peor, ¿verdad? Porque la gente que no tiene acceso a servicios de salud realmente no tiene opciones, ¿verdad? O sea que creemos que tenemos que empujar fuertemente la agenda para la cobertura universal de la salud, una prestación de servicios, tanto en salud como educación o cualquier otro ámbito de gobierno, con calidad, eficiencia y transparencia. Este gobierno tiene la gran responsabilidad y llamado para poder hacer las cosas de manera diferente. Estamos viendo que el presidente es consistente en esa agenda y esperamos pues que todo su entorno gubernamental pueda responder a la altura de los desafíos que el país vive hoy. Y en el caso de salud, le voy a dar un ejemplo. Hay más o menos, hay una compra que se hizo en el gobierno anterior de 1.800 millones de un producto
que se lo están comiendo las ratas y se está venciendo en bodegas, ¿verdad? Entonces ahí es un asunto ya de las autoridades competentes, Contraloría General de Cuentas, el mismo Ministerio de Salud, Ministerio Público, tienen que investigar porque no puede seguir pasando esto en nuestro país. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Entonces, sus consideraciones finales y qué estaríamos logrando en el plano ideal, si todo sale bien, de aquí a un año, por ejemplo. En un año, los 6 hospitales que van a participar en este proceso van a haber logrado definir con mayor precisión posible cuáles son los insumos médicos, quirúrgicos, medicamentos y servicios que realmente necesitan con respecto a la demanda, y eso va a traducirse en una eficiencia del gasto público. Lo que queremos decirle a la ciudadanía es que el sector privado está apostando lo que sabe que funciona en los negocios del manejo de inventarios para poder poner esos recursos monetarios al servicio de lo que realmente necesita la población, que no es en insumos que no se necesitan, guardados en bodegas, donde se están perdiendo recursos muy valiosos en un momento donde el país nunca había visto una restricción financiera fiscal tan grande como la que ahora vivimos, ¿verdad, Víctor? Entonces, es un pedacito, una contribución pequeña en el contexto de una agenda macro país para buscar la transparencia y la eficiencia del gasto público. Entre tanto, ¿el ciudadano qué puede hacer? ¿Qué papel juega? El ciudadano tiene que estar observante, constantemente observando cómo se manejan los recursos de sus propios impuestos, exigir, como lo hemos venido haciendo, a los gobernantes, a los directores de los hospitales, a los funcionarios públicos, que se deben al servicio de la población, no al revés. Aquí hay otros actores importantes, el Congreso de la República, que legislen en función de la salud, que legislen en función de la transparencia y no a favor de intereses de otro tipo que no sea el bien público. Entonces la ciudadanía tiene el sartén por el mango por primera vez en mucho tiempo, y ese es un tema muy poderoso que el presidente lo comprende, y nosotros los ciudadanos lo comprendemos y creemos que debemos de seguir empujando en esa vertiente. Carmen Salguero. Mucho gusto, gracias Víctor. Gracias por estar con nosotros, entonces dándonos a conocer esta postura del sector empresarial, pero también el aporte muy importante que se verá reflejado, esperamos, dentro de algunos meses en favor de todos los guatemaltecos en el tema salud. Ahora lo invito a quedarse aquí en TN23, vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.